Buenos días, hoy estamos en un precioso piso, en un lugar privilegiado. Estamos en el puerto de Mahón. Ahora mismo estamos en la sala de la casa y tenemos este precioso ventanal con estas vistas. Hoy, precisamente, el tiempo no es bueno, llueve, está nublado, pero aún así es bonito. Es un piso con 2 niveles. Ahora mismo estamos en la zona de día, en un mismo espacio diáfano que comparten salón, comedor y cocina. Todo ello tiene el ventanal, como os he dicho, con todas las vistas. Estés donde estés, tienes la luz y estas vistas. Me parece un acierto total la distribución, el diseño de este piso, dónde está y las vistas que tiene. Dejando la zona de día, nos encontramos con estas bonitas escaleras de madera que nos llevan a 3 habitaciones y 2 baños completos. El primer baño nos lo encontramos a mano izquierda. Está decorado con las paredes en gresite, color azul celeste. Es un baño completo con ducha, lavabo y WC. A continuación nos encontramos con una habitación doble. Todas las habitaciones de esta casa tienen armarios empotrados. La dimensión es correcta y destacar el color de las paredes, que me parece acertadísimo porque contrasta con el blanco de las puertas y de las puertas de los armarios, y este color beige le da como una calidez, me parece súper acertado y muy bonito. Seguimos y nos encontramos otra habitación. En este caso la tienen decorada con una sola cama. Se podría decir que esta es de dimensiones un poquito más pequeñas y es individual. Con ventana, con unas vistas pues bastante bien, te entra luz, nadie te ve, es privado, un detalle que siempre se agradece. Si seguimos, nos encontramos con el dormitorio principal, con su baño. Este baño es de dimensiones un poquito más grandes, aunque contiene los mismos elementos: lavamanos, WC y ducha, igualmente decorado con el gresite color azul. Si seguimos, nos encontramos con un gran armario empotrado y con la habitación principal. Destacar de la habitación principal que tiene acceso a una terraza. A su vez, la terraza tiene la zona del lavadero, con lavadora, secadora y una zona de almacenaje para los productos de limpieza. Igualmente, destacar la privacidad de la terraza. Un detalle importante a destacar también es que tiene varios splits de aire acondicionado colocados por varias estancias de la casa, y, muy importante, que tiene plaza de parking privada. Se accede por aquí abajo con un mando a distancia y una puerta de madera preciosa. Es un dato muy importante porque el puerto de Mahón a veces es bastante complicado aparcar y para la comodidad es un punto muy importante. Es un piso precioso, ideal tanto para vivir todo el año como para vacaciones, y espero que os haya gustado. Os dejamos más información en la descripción de este vídeo. Un saludo.